Este caso estremecedor se desarrolla en el Reino Unido. El 21 de abril de 2015, un día que marcó el fin de la tranquila vida de Tracy Woodford. Nacida el 13 de febrero de 1968, Tracy creció en Gales, una tierra que resonaba con su bondad y dulzura. Su vida era simple, marcada por momentos cálidos junto a su madre, Linda, y su hermano, Sam. Era una mujer de alma gentil, que encontraba su felicidad en la cercanía de su familia y sus amigos más íntimos. Pero aquel 21 de abril, lo que parecía ser una jornada común se convertiría en el prólogo de una tragedia inimaginable. Sean, su hermano, aún rememora con nitidez los detalles de esa mañana fatídica. Sentados en la cocina, compartieron una taza de té mientras Tracy mencionaba casualmente sus planes. Iría al centro de Pontypridd Town Center a comprar un anillo. La despedida fue sin ceremonias, con la expectativa de que volvería más tarde. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que esa conversación sería la última que compartiría. Tracy se aventuró al bullicioso centro de la ciudad, donde, efectivamente, compró el anillo que tanto deseaba. Pero lo que siguió después desentona con su carácter habitual. Decidió detenerse en algunos pubs y bares, algo inusual para alguien como ella, que rara vez bebía debido a su baja tolerancia al alcohol. Lo que comenzó como una curiosa desviación de su rutina cotidiana pronto se tornó inquietante. Tracy, con su semblante amable pero frágil, visitó varios establecimientos, dejando tras de sí una estela de atención. En un punto, su inestabilidad al caminar hizo que le negaran más bebidas. Los detalles de esa tarde ahora parecen un rompecabezas cuyas piezas encajan en un cuadro oscuro y perturbador. Tracy había salido de casa aquella mañana con intenciones simples, pero lo que la aguardaba era un destino cargado de sombras y un suspenso que aún hiela la sangre. Alrededor de las 7:45 p.m., Tracy cruzó las puertas del Skinny Dog Pub, un lugar modesto pero conocido como el punto de encuentro de los lugareños. Aquel pub, con su aire de normalidad, pronto se convertiría en el escenario de un encuentro que cambiaría su destino. Fue allí donde se topó con Christopher May, un hombre de 50 años cuya apariencia no delataba la oscuridad que se ocultaba tras su sonrisa. Tracy, con una inquietante fragilidad reflejada en su rostro, llamó la atención de quienes la observaban. Nerviosa, casi vulnerable, era un contraste evidente con el bullicio relajado del lugar. Christopher, un habitual del Skinny Dog Pub conocido por su actitud bromista y amigable, reparó en ella de inmediato. Quizás fue su disposición tímida o su aura de inseguridad lo que despertó en él un interés siniestro. Tracy, a pesar de su aparente incomodidad, terminó conversando con Christopher y su grupo de amigos. Lo que comenzó como una charla casual pronto adoptó un tono más cercano. A medida que la noche avanzaba, algo en la actitud de Tracy cambió. Poco a poco, se fue relajando, incluso animándose a compartir risas y coqueteos con Christopher. Los testigos más tarde recordarían que él le ofreció bebidas, insinuando que podría invitarle más si aceptaba ir a casa con él. Tracy, con firmeza, dejó claro que no era ese tipo de mujer. Sin embargo, mientras las horas se deslizaban inexorables hacia la medianoche, algo la hizo cambiar de parecer. A las 11:30 p.m., las cámaras de seguridad registraron a Tracy saliendo del pub al lado de Christopher, ambos dirigiéndose a su apartamento. Lo que sucedió después quedó envuelto en un inquietante silencio. Apenas 3 horas después, un sonido seco y fuerte despertó a los vecinos que vivían debajo del departamento de Christopher. En un principio, pensaron que el golpe era el resultado de una caída producto de la ebriedad, algo habitual en las noches de Christopher. Así que, sin más, volvieron a sumergirse en el sueño, ignorando lo que realmente había sucedido sobre sus cabezas. Esa noche, Tracy no volvió a casa. Su ausencia, tan fuera de lo común, encendió las alarmas en su familia. El temor comenzó a invadirlos, un oscuro presentimiento que no podían ignorar. La última vez que Tracy fue vista con vida ya había quedado grabada en las frías imágenes de una cámara de vigilancia, marcando el inicio de un horror que pronto saldría a la luz. A la mañana siguiente, Christopher apareció en su trabajo, un restaurante donde el bullicio de la cocina solía ser su refugio habitual. Sin embargo, aquel día no pasó desapercibido. Rasguños marcaban su rostro de manera evidente, como un vestigio de algo que intentaba ocultar. Intrigado, el gerente le preguntó qué le había ocurrido, y Christopher, con una calma inquietante, ofreció una explicación aparentemente inocente, un accidente con un tubo que había comprado en una ferretería. Su relato fue aceptado sin cuestionamientos, ya que nadie tenía motivos para sospechar el oscuro secreto que cargaba. Mientras tanto, un vecino lo vio caminar por los alrededores de su edificio llevando algo en sus manos. Su aspecto era inusual, lucía exhausto, casi desmoronado,
y su expresión reflejaba una extraña mezcla de fatiga y desolación. Algo no encajaba, pero las piezas aún estaban lejos de armarse. En casa, la ausencia de Tracy había comenzado a generar un pánico creciente. Su madre, desesperada por obtener respuestas, hizo varias llamadas. Intentó comunicarse con su otra hija, Sharon, esperando que tal vez Tracy hubiera pasado la noche con ella. Pero la respuesta fue la misma, nadie la había visto. Las llamadas y mensajes enviados a Tracy permanecieron sin respuesta, un silencio tan fuera de lugar que la familia no pudo ignorarlo más. La preocupación se transformó en alarma, y decidieron acudir a la policía. Con la investigación en marcha, los agentes comenzaron a reconstruir los pasos finales de Tracy. Las calles de Pontypridd se convirtieron en un tablero de pistas, mientras la policía revisaba cada pave en busca de respuestas. No tardaron mucho en encontrar testigos que señalaron lo evidente: Tracy había sido vista coqueteando con Christopher May la noche de su desaparición. Las cámaras confirmaron lo que los testimonios sugerían: los dos abandonaron el pub juntos. Las piezas del rompecabezas empezaban a caer en su lugar, y la verdad que estaba emergiendo era más oscura y aterradora de lo que nadie podía imaginar. El 24 de abril, apenas unos días después de que Tracy desapareciera, el sargento Stuart Williams y el agente Craig Garner se dirigieron con determinación a la puerta del apartamento de Christopher May. Su llegada no fue bien recibida. Christopher, con una actitud renuente, intentó desviar la atención, pero los oficiales no cedieron. Tras una insistencia firme, finalmente lograron entrar. Lo que les esperaba dentro era algo que jamás olvidaría. Desde el primer paso en el umbral, un hedor penetrante los envolvió. Uno de los oficiales describiría más tarde aquel olor como una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y orina de gato. Christopher, visiblemente incómodo, intentó mantener la compostura mientras relataba su versión de los hechos. Dijo que había conocido a Tracy en el pub, que habían hablado y que sí se fueron juntos, pero afirmó que ella lo dejó después de que, supuestamente, él hiciera una propuesta inapropiada. Según su historia, había regresado solo y no sabía nada más de ella. Las palabras de Christopher estaban cargadas de nerviosismo, y los oficiales, ya desconfiados, decidieron presionar un poco más. Solicitaron permiso para registrar su apartamento, y aunque el hombre accedió, su inquietud no pasó desapercibida. Cada paso que los oficiales daban en aquel lugar parecía intensificar el hedor. Cuando llegaron al baño, lo que descubrieron les heló la sangre. Con manos temblorosas, uno de ellos corrió la cortina de la ducha, y ahí estaba. Los restos desmembrados de Tracy, brazos y piernas cortados con precisión escalofriante. La escena era como algo sacado de una pesadilla. El equipo de investigación forense fue convocado de inmediato, mientras Christopher era puesto bajo custodia. El apartamento era un almacén de horrores. Una macabra colección de herramientas, una sierra de mano, un cuchillo de cocina y unas tijeras, dejó claro el método detrás del brutal desmembramiento. Al seguir buscando, los oficiales descubrieron una mochila Adidas que contenía el torso de Tracy y un bolso de mano donde hallaron fragmentos de un pulgar y varios dedos, coincidiendo con el brazo encontrado en la ducha. Sin embargo, lo más perturbador aún faltaba: no había señales de la cabeza de Tracy. Las noticias de esta atrocidad no tardaron en propagarse, llenando de horror a la comunidad. La escena en el vecindario se volvió caótica, con una fuerte presencia policial rodeando el área mientras los medios de comunicación se agolpaban en busca de respuestas. El descubrimiento de esa noche reveló no solo un crimen, sino un acto tan brutal que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Durante el interrogatorio, Christopher confesó un dato escalofriante: había escondido algunos de los restos de Tracy en una alcantarilla. La policía, siguiendo su declaración, se dirigió al lugar el 25 de abril. Bajo la tenue luz de las linternas, avanzaron lentamente por el húmedo y oscuro túnel. El aire estaba impregnado de un hedor insoportable, y la atmósfera opresiva parecía cerrarles el paso. A pocos metros de profundidad, sus peores temores se materializaron. En una repisa, justo sobre el fondo de la cámara, vislumbraron algo dentro de una bolsa roja. Cuando el oficial giró la mirada hacia la derecha, el horror se hizo realidad. Una cabeza humana descansaba de lado, cubierta de moretones y cortes, la piel pálida marcada por la brutalidad. Dentro de la bolsa roja, encontraron más restos de Tracy, fragmentos de un cuerpo que ya había contado su trágica historia. Lo que siguió al descubrimiento fue aún más perturbador. Christopher había decapitado a Tracy, colocado su cabeza en una mochila, y había caminado por las calles, entre la gente, con el macabro contenido en su espalda antes de ocultarlo en la alcantarilla. La sola idea de esa escena
el hombre deambulando con una extremidad humana como si nada, era un golpe a la cordura de cualquiera. El juicio comenzó más tarde ese mismo año, y el impacto de los acontecimientos no dejó a nadie ileso. El agente Craig Gardner, quien había encontrado los restos en el baño de Christopher, no pudo contenerse al dar testimonio. Con voz quebrada, describió el momento: pensé que mis ojos me estaban engañando, como si estuviera en medio de una película de terror. El caso se tornó aún más oscuro cuando el patólogo que examinó dio su testimonio. Declaró que el desmembramiento no era obra de un aficionado. Quien lo había hecho tenía experiencia con cuchillos y con la disección de cuerpos, ya fueran humanos o animales. La revelación golpeó como un martillo cuando se supo que Christopher había trabajado como carnicero. Su habilidad para deshuesar y cortar carne se había convertido en la herramienta de un crimen monstruoso. La fiscalía, con palabras gélidas, afirmó: su experiencia en una carnicería fue usada en un cuerpo humano. La defensa trató de argumentar que el asesinato había sido el resultado de un arrebato de ira, afirmando que Christopher había descubierto a Tracy revisando su cartera y que el ataque fue en defensa propia. Christopher insistió en que la había estrangulado en un momento de furia y que luego, al recobrar la sobriedad, sintió un profundo asco por lo que había hecho. Sin embargo, ninguna justificación pudo borrar la imagen de su calculado y metódico intento por ocultar el crimen. El juicio no solo desenterró los oscuros secretos de Christopher, sino que también dejó una marca indeleble en todos los que estuvieron involucrados, desde los testigos hasta la comunidad que aún lucha por comprender cómo pudo ocurrir algo tan brutal en medio de ellos. Christopher describió cómo transportó las partes del cuerpo de Tracy desde su apartamento hasta un desagüe durante los días posteriores al asesinato. Pero la evidencia reveló un cuadro aún más siniestro. Su computadora mostró que, la misma noche en que Tracy pasó horas viendo contenido para adultos, sugiriendo un motivo sexual macabro tras el crimen. Más aún, el ADN de Christopher se encontró en el cuerpo de Tracy, lo que llevó a la fiscalía a afirmar con seguridad que había muerto ella después de su muerte, consumando sus depravadas fantasías. Lo más perturbador fue el destino de los órganos internos de Tracy. Muchos permanecían desaparecidos, aunque algunos fueron hallados bloqueando el inodoro de Christopher, quien intentó deshacerse de ellos tirándolos por las cañerías. La brutalidad del crimen, según la fiscalía, no dejaba dudas: fue un acto premeditado y cargado de perversidad. El 19 de noviembre de 2015, tras un juicio que estremeció a todos, Christopher May fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 28 años. Sentado sin mostrar emoción, escuchó el veredicto mientras el peso de sus acciones devastaba a la familia Woodford y a toda la comunidad. La madre de Tracy, Linda, resumió el dolor de la familia: es como vivir en una pesadilla. Ha destrozado nuestra familia por completo. Su hermano Sean, consumido por la ira y el insomnio, expresó: estoy enojado todos los días. Es un infierno constante. La vida de Tracy fue arrebatada de la manera más cruel imaginable, dejando una herida que nunca sanará. Este caso nos recuerda de manera escalofriante la importancia de estar alertas y ser precavidos al interactuar con extraños. La confianza otorgada a la persona equivocada puede tener consecuencias devastadoras, como lo demuestra esta trágica historia. Es vital mantenerse siempre consciente del entorno y desconfiar de situaciones o comportamientos que puedan parecer inusuales o amenazantes. Gracias por ver el video, espero no mencionarte en el próximo relato. Dale like y suscríbete.